días del curso de Derecho Civil, cuarto semestre, sección C. El día de hoy me corresponde lo que es los derechos reales de garantía, la hipoteca y la garantía mobiliaria. Por ende, el título es Derechos reales de garantía del capítulo 1 de la hipoteca. Nos muestra el artículo 822, es el concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. En el artículo 823, no hay saldo insoluto. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se impone sin que el deudor quede obligado personalmente, ni aún por pacto expreso. El artículo 824, derecho de acreedor hipotecario. La constitución de la hipoteca de derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado cuando la obligación sea exigible y se cumpla el nulo pacto de adjudicación en pago que estipule el construirse la hipoteca. En el artículo 825, indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste integra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Artículo 826, división del gravamen. Sí, se divide la finca. El deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas cuando hubiere pagado más del 50% de la deuda y siempre que el valor de los inmuebles que continúe grabados, que el valor de los inmuebles, o sea, con el saldo deudor, si la determinación de las fincas que deben quedar excluidas de la hipoteca no pueden, será judicialmente por medio de un juicio oral. Luego tenemos el artículo 827, división del gravamen si son varias fincas. Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, todas las fincas o todas ellas corresponderán conjuntamente de su pago. Sin embargo, los interesados podrán asignar a cada finca la cantidad o parte de gravamen que debe garantizar en este caso. O sea, el acreedor no podrá ejercer su derecho en perjuicio de terceros sobre las fincas, sino por la cantidad que a cada una de ellas le hubiera asignado, pero podrá ejercerlo sobre las mismas fincas. Tenemos en el artículo 828, imputación del deudor. Si la parte de crédito pagado se puede aplicar a la liberación de una u otra de las fincas grabadas, el deudor elegirá la que debe quedar libre. Entonces eso nos lleva al artículo 829, inmueble sujeto a condición. El que hipotecare un bien sobre el cual tuviere un derecho eventualmente limitado o sujeto a condiciones de suspensivas, rescisorias o resolutorias que consten obviamente en el registro de la propiedad. Eso tiene condiciones o limitaciones a que está sujeto este derecho. Aunque así no se exprese, la hipoteca suscitará efectos contra tercero desde su inscripción en el registro. Luego nos lleva al artículo 829, inmueble sujeto a condición. El que hipotecare un bien sobre el cual tuviere un derecho eventualmente limitado,
sujeto a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutorias que conste en el registro de la propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones a que está sujeto ese derecho. Aunque así no se exprese la hipoteca, surtirá efectos entre terceros desde la inscripción en el registro, si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse. Artículo 831. Pago de las indemnizaciones. En caso de indemnización, los acreedores hipotecarios harán valer sus derechos sobre el precio que se pague si fuere de expropiación por utilidad pública, si la finca estuviera asegurada y si se destruye por incendio u otra eventualidad o algún otro problema. Subsiste la hipoteca en los restos de la finca y además es el valor del seguro que dará efecto al pago. Si fueren válidos los acreedores hipotecarios, el monto de la indemnización hasta el límite de las obligaciones que consten se depositará a la orden del juez para que se verifique los pagos de conformidad. Artículo 832. El pago de las indemnizaciones deberán hacerlo el juez según la orden de preferencia que le corresponda legalmente a los acreedores hipotecarios. Sobre las sumas que retiren los acreedores no correrán intereses. Artículo 833. Si la indemnización por expropiación forzosa o por daños y perjuicios causados en bienes hipotecados sobre cuyos frutos o muebles se hubieran constituido prenda agraria, no fuera especialmente aplicable al inmueble o a los bienes ignorados, el pago será por el juez de manera equitativa, tomando en cuenta el monto de las capitales garantizados, los daños y perjuicios sufridos y además circunstancias que lo sean. Artículo 834. Los frutos no quedan incluidos en la hipoteca. Los bienes de una finca sobre los cuales puede constituirse prenda agraria no quedarán excluidos en la hipoteca, salvo que estuvieran libres de gravamen al ejecutarse el cumplimiento de la obligación. Artículo 835. Quien puede hipotecar, obviamente solo puede hipotecar el que puede enajenar, o sea, las hipotecas son los bienes inmuebles que pueden ser enajenados, o sea, apropiarlos. Artículo 836. Nulidad y prohibición de enajenar. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario, salvo lo que establezca en contratos que se refieran a créditos bancarios. Artículo 837. El predio común no puede ser hipotecado, sino con el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, pueden hipotecarse los derechos que el condominio tenga en el predio común. Artículo 838. ¿Quién no puede hipotecarse? 1. El inmueble destinado a patrimonio de la familia. 2. Los bienes adquiridos por herencia. 3. Cuando el causante haya puesto dicha condición. Por esto no podrá exceder el término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que cumplan la mayoría de edad. Artículo 839.
Hipoteca del edificio sobre el suelo ajeno. La hipoteca del edificio o parte del edificio construido en el suelo ajeno afecta los derechos del propietario del suelo. Artículo 840. Edificio de propiedad horizontal. El edificio organizado en el régimen de propiedad horizontal puede hipotecarse en su totalidad por resolución unánime de todos los propietarios o separadamente por el dueño del piso o finca independiente. Pero en el primer caso deberá determinarse la cantidad o parte de gravamen que se asigne a cada piso del edificio. Artículo 841. En el artículo 841 tenemos lo que es la aceptación de la hipoteca. La constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. La aceptación de la hipoteca es la constitución y aceptación del bien que se le expresa. Entonces, la hipoteca en el artículo 842, perdón, nos dice que la hipoteca y otras garantías, si se constituyeran hipotecas, y otras garantías, deberá determinarse la cantidad o por parte de gravamen que se asigne a los bienes hipotecados, y las demás garantías, sin embargo, se constituye de prenda e hipoteca. Esto puede garantizar el saldo insoluto que queda la prenda suelta, pero en este caso no hará responsabilidad personal del deudor ni por un pacto expreso, lo cual en el artículo 843 está la unificación de fincas. Cuando ellas estén hipotecadas, no podrán unificarse en el registro de 2 o más fincas cuando alguna de ellas por lo menos estuviera hipotecada sin que proceda convenio del propietario con los acreedores hipotecarios y los que tengan algún derecho real inscrito sobre las mismas. En el artículo 844, interés sobre el capital que asegure la hipoteca. La hipoteca está constituida en garantía de una obligación que devenga interés, no asegura con perjuicio de tercero, sino los intereses de los dos últimas anualidades y que cause desde que se note la ejecución. En el artículo 845 está la insuficiencia de las garantías. Si la garantía ya no fuera suficiente por haber disminuido su valor económico, el acreedor podrá exigir que se mejore la garantía hasta hacerla suficiente para responderle la obligación. Si se quedara comprobada mediante prueba pericial
La insuficiencia de la garantía y el deudor no la mejorará dentro del término que señala el juez. Eso se da el plazo vencido y procederá al cobro del crédito. Permítame, licenciado. En el artículo 846, donde dice cancelación de gravamen en caso de remate, los bienes rematados por ejecución de un acreedor hipotecario pasarán al rematario o adjudicará libre de las hipotecas de grado inferior que sobre ellos pasaren, y también de los demás gravámenes, inscripciones y anotaciones inscritas con posterioridad a la inscripción de hipoteca. Sí. Artículo 847. También tiene el derecho de rematarlo adjudicatario a que se cancelen las hipotecas anteriores, siempre que se pagare íntegramente los capitales e intereses hasta el vencimiento de los plazos o la fecha de pagos. Artículo 848. Los bienes inmuebles, rematados en virtud de ejecución no hipotecaria pasarán al adquiriente con los gravámenes, anotaciones y limitaciones inscritas con anterioridad a la anotación de la demanda ejecutiva o del embargo, en su caso. Artículo 849. Derecho de tanteo en el remate. Después de los comuneros, los acreedores hipotecarios, por su orden, tendrán derecho preferente durante el remate a que las fincas se les adjudiquen por la mejor postura que se hicieren. Artículo 851. Si hubiera sido varias las ejecuciones, los pagos a que se refiere el inciso del artículo anterior quedarán sujetos al orden de preferencia que corresponda a cada hipoteca. Artículo 852. Artículo que nos dice que el crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte, llenándose de las formalidades aplicables establecidas por la Constitución de la hipoteca. Artículo 853. Notificación al deudor. La subhipoteca deberá notificarse al deudor para que pueda inscribirse en el registro. Eso nos dice el artículo 855, que si la finca pasara en propiedad del acreedor hipotecario, la hipoteca se extingue, pero la subhipoteca ocupará su lugar como hipoteca en favor del acreedor respectivo, sin que la responsabilidad del inmueble pueda acceder del crédito hipotecario grabado. En el artículo 856
dice la prescripción de la hipoteca. Es la obligación garantizada con hipoteca. Prescribirá los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o la fecha en que se tuviere vencido en virtud de lo estipulado. En el artículo 158 nos dice que la hipoteca constituida para garantizar un crédito está abierta con limitaciones de cantidad, es decir, garantiza la suma parcial entregada a cuenta en cualquier tiempo en cuanto no exceda la suma prefija. La garantía mobiliaria es el segundo tema. En la garantía mobiliaria, el artículo 863 nos comenta que las propiedades grabadas no se admitirán en garantía las propiedades que se encuentren anotadas o grabadas ni las sujetas a condiciones suspensivas. Lo cual en el artículo 874 dice: intervención del inmueble. Si el poseedor de la finca hipotecada no la cuidare o atendiere como es debido, dentro de una prudente administración, los tenedores del 25% de cédulas no remidas o la institución encargada del servicio de la deuda podrá pedir que se ponga la finca en intervención. Y el artículo 884 es el derecho que tiene el acreedor al contrato de prenda, al dar al acreedor el derecho de ser pagado con preferencia a otros acreedores del precio en que se venda la prenda. Es nulo todo pacto autorizado al acreedor para apropiarse de la prenda o para disponer de ella por sí mismo en caso de falta de pago. En el artículo 890 está el saneamiento. El deudor está obligado al saneamiento de la cosa dada en prenda, pero si se tratare de créditos u otros valores, únicamente responderá de su existencia y legitimidad en el momento de la ignoración. El artículo 891 nos dice que el deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda mientras no haya pagado la totalidad de la deuda, salvo que siendo varios los bienes ignorados, los interesados hubieran convenido en asignar a cada cosa la cantidad por la que debe responder. Eso ha sido todo, licenciado. Muchas gracias. Gracias por su atención y feliz tarde.